Señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la presente clase, bienvenidos a cada uno de ustedes, les doy la más cordial bienvenida al desarrollo de las actividades correspondientes al área de inglés en esta noche. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas noches, Liz. Buenas noches, Luisa. Buenas noches. Buenas noches, Buenas Licen. noches, Licen. Estamos bien, poquitos bienvenidos a todos, un gusto tenerles en esta noche en la clase, les doy la más cordial bienvenida e iniciamos el desarrollo de las actividades preparadas para esta noche. Vamos a iniciar con los contenidos, vamos a iniciar viendo nuestra aula virtual en relación a lo que nos corresponde ver en esta clase. Bienvenidos una vez más a cada uno de ustedes. Las notas espero que ustedes hayan estado revisando. Espero que si que tienen alguna inquietud, alguna novedad, me lo hagan saber. Ya tienen calificado de noveno y décimo, ya tienen calificado la mayoría de actividades, de hecho todas las actividades, ya simplemente lo que tienen es simplemente que ir revisando nada más. Iniciamos con el desarrollo de las actividades. Vamos a proyectar en pantalla el aula virtual en el cual ya se encuentran activadas las tareas correspondientes a la tercera unidad. Estamos ya en la tercera unidad, iniciando lo que es la Unit 3, tercera unidad. Tenemos el foro 3, que es el foro número 3. Ahí ya saben lo que igual ya qué es lo que tienen que hacer. Damos clic en el foro y aquí tenemos, dice, determina la estructura del futuro del verbo to be. Deben determinar la estructura afirmativa, negativa e interrogativa. Prácticamente lo que vamos a ver hoy es parte del desarrollo del foro que ustedes tienen para la presente semana. Eso ya se encuentra activado, y ya pueden seguir desarrollando, ya pueden seguir viendo todas estas actividades en relación al foro. Vamos al siguiente, tenemos ya activados igual Week 1, que es la semana número 1. Ya habíamos visto el término week es semana, y tenemos acompañado el número 1, Week 1, semana 1. Topic es el tema que vamos a tratar. El tema que vamos a tratar en esta clase es el futuro del verbo to be. Tenemos el Homework 1, correspondiente obviamente a la semana número 1. Tenemos el material de apoyo y tenemos la tarea 1, tema 1. Ustedes, en el momento de dar clic sobre tarea 1 y tema 1, se les va a desplegar el documento. Es obligación que ustedes tienen que ingresar al documento para que hagan correctamente la tarea, de acuerdo a lo que se les solicita. Aquí tienen se les va a desplegar este documento donde dice el formato para recursos de aprendizaje y tarea. Ya saben cómo ustedes tienen que hacer. Estamos en la unidad 3, gramática, tema 1, futuro del verbo to be, el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y las instrucciones. El trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, el tema número 1, lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Desarrolla las siguientes actividades. Conjuga el verbo to be en futuro modo afirmativo. Es la primera que tienen que hacer y lo que nosotros vamos a ver el día de hoy.
van a conjugar el verbo to be, pero en el futuro. La siguiente actividad dice, escribe la forma interrogativa del verbo to be del futuro. Y ahí igual vamos a ver. Y la tercera dice, transforma a futuro las siguientes oraciones. Estas oraciones se encuentran en afirmativo. Son afirmativas estas oraciones que nosotros podemos ver. Dice, I am lawyer. Yo soy un abogado, dice. Está afirmando. They are a dentist. Ellos son dentistas. Dog are hook. El perro es fuerte, es bravo. She's sick. Y tenemos la última, he drink coffee. Estas oraciones ustedes las tienen que escribir, no traducir al español. O harán lo que se les leerán bien las instrucciones y harán lo que se les pide. Dice transformar al futuro las siguientes oraciones, obviamente dentro del inglés mismo. Si yo digo aquí, I am a lawyer, y se traduce como yo soy un abogado, ¿qué tendré que hacer? Voy a conjugar ahora con el futuro, dice, con el futuro del verbo to be. Entonces, en vez de que vaya el verbo am, are, is, ahí ya tienen que utilizar el futuro. Entonces, el futuro es lo que voy a hacer. Entonces dice, yo seré un abogado, ¿cómo será? Y así tienen que transformar cada una de estas oraciones que ustedes tienen aquí. Apenas son 2, 4, 5 oraciones que tienen que hacer. No hay nada más que hacer en relación a ese tema. Dice, entrega el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Debe utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. De ser necesario, rotula las hojas de la tarea de acuerdo a los siguientes datos. Aquí ya tienen ustedes igual en inglés. Tienen PCI, Ebenezer High School, que es la determinación del colegio. Name es el nombre, grade, el nivel que ustedes encuentran, en este caso 10th. El date es la fecha, matter, la materia, homework topic, el tema de la tarea, unit, qué unidad es, y week, a qué semana es. Es todo lo que tienen que completar, ¿sí? Esas son las actividades, las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al último tienen ya el intervalo para la presentación, el tiempo que tienen para presentar esta tarea. Información para el desarrollo de recursos de la plataforma. Estamos en la unidad número 3 con el tema futuro del verbo to be correspondiente a la semana 1 del 7 de noviembre del 2022. Permite entrega de esta tarea desde el 7 de noviembre, la fecha límite será el 30 de noviembre y la fecha de publicación de calificación será el 5 de diciembre del 2022. Pueden subir en formato PDF o en Word, como se acomoden. Bien tomada esas fotos, lo más nítido posible, por favor, esas imágenes de las tareas desarrolladas, debido a que de acuerdo a eso, obviamente voy a ir revisando uno por uno y obviamente tendrán la nota correspondiente. Es que les deseo suerte en el desarrollo de las actividades que tienen programadas dentro de las tareas para esta presente semana. Vamos a iniciar, ahora ya que se encuentra explicado, vamos a iniciar con el contenido de los temas que se encuentran preparados para esta semana. Y en pantalla ustedes pueden ver el futuro del verbo to be. Vamos a ver la lección del verbo to be, pero en futuro. Y ya, para los que pasaron conmigo, los niveles anteriores, ya habíamos hablado del verbo to be en presente, el verbo to be en pasado y el verbo to be, obviamente nos toca en esta etapa el verbo to be en futuro. Son tres formas, presente, pasado y futuro, lo que vamos conjugando. De hecho, al final vamos a hacer una pequeña practiquita para poder observar cómo se desarrollan, cómo se determinan cada uno de ellos. Vamos a hacer una pequeña práctica. Entonces, iniciamos con the verb to be conjugate affirmative, en la conjugación del verbo to be en afirmativo. La forma del verbo to be en futuro es la que ustedes encuentran aquí en rojo, lo que es la determinación will be. ¿Se acuerdan que para el presente habían tres formas, que era el am, que era el are y era el is? Para el pasado eran dos formas, era el was y era el were. Y ahora para el futuro es mucho más fácil porque solo tiene una forma que es el will be. El will be se conjuga con cada uno de los pronombres personales que ustedes pueden observar en negro, que son I, you, he, she, it, we, you y they. Ellos son. Entonces quedarían de la siguiente manera. Esto para la forma presente, la forma afirmativa. La forma afirmativa del futuro, del verbo to be. Quedaría en la primera parte, quedaría I will be, que se traduce yo seré, yo estaré. You will be, tú serás, tú estarás. He will be, él será, él estará. She will be, ella será, él estará. It will be, ya saben que todo lo que sea el it
se determina para cosas, se determina para animales, para determinados sustantivos incontables. Solo para eso se utiliza el it. En este caso, it, will be, son para cosas, será, esto será, esto estará, de acuerdo a una cosa o a un animal. Pasamos a la parte del plural, del verbo, de la conjugación del verbo to be en futuro, y vamos con la primera persona, que es we will be, que dice nosotros seremos, nosotros estaremos. You will be, ustedes serán, ustedes estarán, y they will be, ellos serán, ellos estarán. Ahí tenemos la conjugación. Aquí tienen ustedes el cuadrito donde se ha determinado cada uno de la conjugación del verbo to be, obviamente con cada una de las traducciones al español. Facilita para que ustedes sigan repasando en casa. La primera persona, I will be. La segunda persona, you will be. La tercera persona, he will be. La siguiente, she will be. La siguiente, it will be. La siguiente, la primera persona del plural es we will be. La segunda persona, you will be. Y la tercera persona, they will be. Ahí nosotros tenemos la forma afirmativa. Ahora, ¿cómo se forma la forma negativa o la estructura de la negativa? Ahí vamos a utilizar la forma negativa con I won't be. Este won't y el be. Ahí vamos, esto prácticamente empieza a decir o se estructura como yo no soy o yo no estoy. Entonces ahí vamos a seguir determinando cuáles son las características. La primera dice I won't be, que se traduce como yo no seré, yo no estaré. You won't be, tú no serás, tú no estarás. He won't be, él no será, él no estará. She won't be, ella no será, ella no estará. I won't be, referido a cosas y animales, esto no será, esto no estará. We won't be, nosotros no seremos, nosotros no estaremos. You won't be, ustedes no serán, ustedes no estarán. Y they won't be, ellos no serán y ellos no estarán. Aquí tenemos la conjugación, en cambio, con la parte negativa, la forma negativa. Aquí tenemos la parte afirmativa, siempre que nosotros vamos a afirmar algo que va a suceder en el futuro. Y también tenemos la parte negativa cuando nosotros negamos cualquier actividad. Ahora, similar como hacíamos con las otras actividades, nosotros tenemos aquí la interrogación para formar las questions, para formar las preguntas. Vamos a ver cómo se forman las preguntas. ¿Qué es lo que hace? Simplemente lo que único que vamos a hacer es invertir. Si nosotros vemos en la forma presente, el will be está unido, está en una sola, ¿no es cierto? Está en un solo costado, tanto el will y el be. ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros tenemos que aprender a identificar lo que es el verbo en futuro, el verbo to be en futuro y los pronombres personales. Por eso está dividido en colores. El verbo to be afirmativo futuro está en rojo y los pronombres personales están en negro. Entonces, de esa manera podemos identificarlos cómo están estructurados. Ahora, para transformar a pregunta, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente ponemos la terminación will al inicio, el pronombre personal pasa a la mitad y complementamos con la terminación be, más el signo de interrogación. Entonces quedarían will I be para la primera persona que dice yo seré, yo estaré, obviamente con un tono de pregunta. Will you be, tú serás, tú estarás. Will he be, él será, él estará. Will she be, ella será, él estará. Will it be, referido a cosas y animales, esto será, esto estará. Will we be, seremos, nosotros seremos, nosotros estaremos. Will you be, ustedes estarán, ustedes son, ustedes estarán. Y will they be, ellos serán, ellos estarán. Ahí tenemos la conjugación. Siempre, obviamente, recuerden que en inglés el signo de interrogación solo se le coloca al final de la oración, nada más. Al final de la oración se le coloca el signo de interrogación y eso ha sido todo. En español ponemos el signo de interrogación al inicio y al fin de una pregunta, pero en inglés no. En inglés solamente se va al final y obviamente tienen que ver la estructura. Ya vamos a hacer una pequeña práctica para poder ir viendo tanto el presente, el pasado y el futuro del verbo to be, para que ustedes vayan observando cuáles son, cómo se va estructurando de una forma un poco más clara.
Afirmativa, affirmative with contraction, a las afirmaciones con contracciones. Si nosotros vemos estos de acá, en este caso la forma, esta es la forma larga. Esto es una forma formal. Eso es una estructura formal. Cuando nosotros estamos hablando dentro, qué sé yo, utilizamos este tipo de terminologías o conjugaciones del verbo to be afirmativo en futuro, en documentos, en oficios, en general, en todo tipo de documento estructural y formal, ahí nosotros utilizamos la forma larga, la long form, la forma larga. ¿Qué quiere decir eso? Prácticamente utilizamos lo que ustedes están viendo en pantallas. El primer recuadro, ese es la forma larga y la que se utiliza dentro de una estructura formal. Pero las contracciones nos ayudan a generar una serie de espacios de comodidad dentro de la pronunciación, dentro de los diálogos en inglés, al igual que sucedía con el verbo to be en presente, el pasado, el futuro también tiene contracciones. Y en ese sentido, ¿qué es lo que se hace? Simplemente este il se elimina la W y la I en todas sus formas, en todas las conjugaciones de los pronombres, se elimina la W y la I y se coloca un apóstrofe y la doble E y nada más. Y se queda con el be tal como está, de tal manera que quedaría de la siguiente forma. Una vez contraído la forma will, se elimina la W, la I y obviamente se le coloca el apóstrofe y la doble L y quedaría it'll be. La traducción al español sigue siendo lo mismo que la parte afirmativa, la parte larga, sigue siendo lo mismo, no cambia nada. Lo único que cambia simplemente es la estructura, se hace más pequeño, esta W y la I desaparece y se contrae, formando prácticamente solo dos palabras. Si nosotros vemos aquí tenemos tres. Tenemos el pronombre que está en negro, tenemos la primera forma que es el will y tenemos el verbo to be, obviamente representado con be. Entonces ahí tenemos tres partes, pero acá en la contracción ya no. Acá ya solamente tenemos dos partes, porque la pronunciación dice ill be. Ill be ya prácticamente son dos. La traducción al español, yo seré, yo estaré, sigue siendo la misma. You'll be, tú serás, tú estarás. He'll be, él será, él estará. She'll be, ella será, él estará. It'll be, referido a cosas y animales, esto será, esto estará. Will be, nosotros seremos, nosotros estaremos. You'll be, ustedes serán, ustedes estarán. Y they'll be, ellos serán, ellos estarán. Eso es en cuanto a las contracciones del verbo to be en futuro, del verbo will be. Esa es la contracción. En cuanto al verbo to be en futuro, se traduce mayormente como seré o estaré. Por ejemplo, vamos a ver algunos eventos. Tenemos con el will, tenemos un ejemplo y tenemos la traducción. Eventos futuros probables. Ahí se utiliza el verbo will. Por ejemplo, it will snow this weekend. It will snow this weekend. La traducción va a nevar este fin de semana. Entonces, en este caso, son eventos futuros, algo que va a suceder en el futuro. Por ejemplo, nosotros podemos incluso decir, esta noche lloverá, entonces, o más de noche lloverá. Entonces, son eventos probables que se van a desarrollar en el futuro. También se utiliza el verbo will para decisiones o ideas espontáneas. Por ejemplo, I will pick your up tomorrow. Yo te doy a recoger mañana. Yo te voy a recoger mañana, dice. Decisiones o ideas espontáneas que sucederán en el futuro. I will pick you up tomorrow. Vamos al siguiente. Voluntad para hacer una actividad. También se utiliza el verbo will, que es el futuro. Ahí tenemos, they will repair my TV tomorrow. Ellos van a repartir mi televisión mañana. Para dar órdenes también se utiliza el futuro will del verbo to be para dar órdenes. Por ejemplo, you will not go to the party. You will not. Hasta aquí tenemos una orden que se está dando. You will not go to the party. No vas a ir a la fiesta, dice, le está dando una determinación. Por eso tenemos un signo ya no de interrogación, sino un signo de exclamación. Entonces también sirve para dar orden. También se utiliza el verbo will para proponer o invitar algo.
Por ejemplo, tenemos la oración Will you marry me? Will you marry me? ¿Te casarías conmigo? Incluso aquí ya tienen, vea, para proponer, para que vayan a proponer matrimonio, vea. Will you marry me? Ahí le piden matrimonio en inglés. ¿Te casarías conmigo? Dice. Vamos a ver las reglas ortográficas en cuanto a la utilización del verbo to be en futuro, el verbo will be del verbo to be. Vamos a ver cuáles son las reglas ortográficas, cuándo se debe usar y cuándo no. ¿Cuándo se debe usar el futuro simple, el future simple? ¿Quieres hablar sobre tus próximas vacaciones o tal vez de dónde quieres trabajar en unos años, de lo que te quieres comprar en tu cumpleaños? Para todo eso y más sirve el futuro simple en inglés a través del will, que es el futuro del verbo to be. En el siguiente cuadro vamos a ver una serie de usos. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que ustedes están proyectando hacia el momento que acabe en este periodo? Ingresar a primer año de educación del bachillerato, ¿no es cierto? Entonces ahí igual para indicar ese objetivo, eso es lo que va a suceder en el futuro, ahí ustedes pueden utilizar el verbo will be del verbo to be. Entonces tenemos las funciones del futuro simple. Vamos, aquí tenemos el will, tenemos igual un ejemplo y tenemos la traducción. En eventos futuros probables habíamos visto algo que puede suceder. It will snow this weekend. Va a nevar este fin de semana. Decisiones o ideas espontáneas. I will pick you up tomorrow. Yo te voy a recoger mañana. Voluntades para hacer una actividad. They will repair my TV tomorrow. Ellos van a repartir mi televisión mañana. Dar órdenes, y habíamos visto, you will not go to the party, le están dando una orden que no tienen que ir, entonces no vas a ir a la fiesta, proponer o invitar a alguna actividad, you marry me, te casarías conmigo, entonces están proponiendo de noción. ¿Cómo se forma el futuro simple en afirmativo, negativo e interrogativo? Esas son las estructuras del futuro simple usadas con el auxiliar will en las formas afirmativas, negativas e interrogativas. Aquí vamos a ver estructuras del futuro simple. Tenemos el modo afirmativo, tenemos el modo negativo y tenemos el modo interrogativo. Las estructuras, ¿cómo se forman? ¿Qué nomás lo que tiene que tener? Tenemos aquí un ejemplo, tenemos las contracciones que también hemos visto en los cuadros anteriores y la traducción correspondiente. En el modo afirmativo, siempre la estructura del verbo to be en futuro va a tener la siguiente forma. Primero va a tener un sujeto, luego va a estar siempre precedido del auxiliar will, más el verbo en infinitivo. Ya vamos a ver más adelante en las siguientes clases cómo se forma el verbo en infinitivo y un complemento que le dé sentido a la oración. Estas 1, 2, 3, 4 elementos tiene que tener siempre la estructura del verbo to be en afirmativo. O el sujeto, el auxiliar will, el verbo en infinitivo y un complemento. Por ejemplo, dice she es el sujeto, más el will es el auxiliar. Luego viene el verbo en infinitivo, come to the country, y el complemento next year. Ahí tenemos she will come to the country next year. Con la contracción se une este she will para no que estén en dos partes, para no pronunciar en dos partes, para que sea más fluido el idioma inglés. Simplemente, ya saben, la W y la I se va y se le une con el apóstrofe y quedaría she'll. She'll es lo mismo que she will. Simplemente está contraído she'll. Entonces aquí tenemos come to the country next year. Ella vendrá al país el próximo año. Entonces aquí tenemos la determinación. Aquí vamos ya identificándolo un poco más. Tenemos ya el sujeto, que es she. Tenemos el auxiliar verbal, que es will, lo que le pide aquí. Ya tenemos dos partes. Tenemos el verbo infinitivo, come to the country. Tenemos hasta ahí. Y el complemento, next year, en este caso, es el complemento que le da sentido a la oración. Entonces, esta es la forma larga, la long form. Acá tenemos la short form, que es la forma corta. She'll come to the country next year. La traducción, ella vendrá al país el próximo año. Vamos al siguiente. Ya tenemos la forma afirmativa. Ahora vamos a ver la estructura negativa. La estructura negativa va a tener igualmente, igual que lo anterior, un sujeto, el auxiliar will, la negación, el verbo en infinitivo y el complemento.
Aquí ya se aumenta. Aquí solo, en el afirmativo solo teníamos 1, 2, 3 y 4. Acá ya aumenta. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 componentes. Siempre el más es lo que se va a ir sumando para formar correctamente la oración. Entonces tenemos sujeto, subject, auxiliar will, la negación not, verb en infinitive y complement. Y el ejemplo quedaría de la siguiente manera. They will not. They will not. Tenemos con la negación. They will not cook this week. Cook, ya saben que es cocinar y hemos visto en los niveles anteriores, ya hemos visto la utilización igual de la forma this y tenemos la determinación de tiempo, que en este caso es week, que es una semana, ¿no es cierto? Entonces, week, semana, recuerden que weekend es fin de semana, podemos, dependiendo de lo que vayamos a hacer, podemos utilizar. Entonces, aquí tenemos week. They will not cook this week. Con la contracción, este will not se contrae, no se contrae como la forma anterior, que es el pronombre y el verbo en futuro no se contrae. En este caso se contraen el verbo en futuro y la negación. Y el pronombre se queda, o el subject se queda solito. No se le toma en cuenta. En tal caso quedaría they won't cook this week. Entonces, won't es la contracción de will not. Will not, la contracción quedaría won't. Entonces quedaría they won't cook this week. Ellos no van a cocinar esta semana, dice, porque estamos hablando de they, y recordemos que dentro de los pronombres personales, regresando acá, they es ellos, se traduce como ellos. Siempre, por eso es importante que ustedes sigan repasando los pronombres personales. De hecho, ya vamos a hacer un pequeño recuento. Esperemos que tengamos tiempo en la próxima clase, que ahorita ya tenemos un tiempo bastante relativamente corto, pero ya ustedes ya tienen que seguir en casa, tienen que seguir repasando, tienen que seguir viendo, porque de eso depende que ustedes empiecen a construir oraciones, a leer oraciones, a crear oraciones y también puedan traducir al español. De eso depende mucho que ustedes, que son los primeros pasos. Prácticamente es como dentro de una construcción o dentro de la estructura de la construcción de un terreno deportivo. ¿Cuál es la base fundamental? La tela. Si ustedes no tienen la tela o el insumo, el material, no van a poder hacer. Esto es similar. Ustedes tienen que aprender desde las bases, tienen que aprender desde los pronombres personales, I, you, he, she, we, you, they, qué significan, cuál es su traducción, cuál es la primera persona del singular, la segunda, la tercera persona del singular, cuáles son la primera, segunda y tercera persona del plural, que eso ya les di el nivel anterior. Y simplemente lo único que van es haciendo, acoplando cada una de las conjugaciones del verbo to be. El verbo to be, la simple form, la forma simple, que es lo que va haciendo. Tanto presente, pasado y futuro, lo que estamos viendo hoy. Entonces, con la forma negativa ya habíamos visto que tiene la estructura sujeto más el auxiliar will, más una negación para determinar por algo es una negación, vamos a negar algo, el verbo en infinitivo y tenemos un complemento que va a dar sentido a la oración. Entonces, de ese sentido tenemos they will not cook this week. They es el subject o el sujeto, el auxiliar will, más la negación. Luego tenemos el verbo infinitivo que es cook, en este caso acompañado de la estructura this, y el complemento week, que le da sentido a la oración. Esto en la long form o la forma larga. En la short form se contrae will not. Se contrae el will not y forma el won't. Entonces dice, they won't cook this week. Es mucho más fácil que estar leyendo esto de acá, ¿no es cierto? Esto lo da más fluidez al idioma inglés. Entonces, a partir de ellos dice, ellos no van a cocinar esta semana. Vamos ahora al interrogativo. También vamos a formar preguntas. Siempre en una conversación, siempre va a haber una pregunta. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde trabajas? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué te gusta? Y una serie de cosas. Entonces, siempre, en toda oración, pasado, presente y futuro, siempre va a haber una interrogación. Una question en inglés. Question es pregunta en inglés. Entonces, ahí vamos a auxiliar cómo tiene que estar la estructura de la forma interrogativa. Tiene que tener, en primer lugar, va a estar el auxiliar will, ya no va a estar el subject o el sujeto en primer lugar, sino va a cambiar y ya tenemos aquí en primera instancia el auxiliar will, luego va a estar el subject, el sujeto o el pronombre, como le quieran llamar, luego el verbo en infinitivo y por último el complemento acompañado del signo de interrogación, solo hasta el final.
Esa es la estructura de una oración. ¿Cómo quedaría la interrogación? Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Will he play in the next match? Para la contracción, no hay contracción en las preguntas. En las preguntas no se aplica la contracción. Ahora la traducción. ¿Él va a jugar el próximo partido? Esta es una pregunta. Entonces ahora vamos a reconocer cómo está de acuerdo, las estructuras de acuerdo a la oración, al ejemplo que nosotros tenemos. Dice, en primer lugar tiene que tener el auxiliar will. Tenemos en primer lugar el auxiliar will. Luego tenemos el subject o el sujeto, en este caso es el he, el sujeto. Luego el verbo en infinitivo que es play o play. Luego tenemos, obviamente, es un verbo en infinitivo. Y luego tenemos un complemento. The next match. The next match es el complemento. Entonces, de esa manera está distribuida, está estructurada la oración. Recuérdense que en interrogativo no existe la contracción, no hay cómo contraer, sino siempre va a estar la forma, la long form. No existe la short form. Entonces, de esa manera dice, él va a jugar el próximo partido. Y ahí tenemos ya la estructura. Vamos a ver la siguiente forma que es con el going to. El going to también es importante dentro de la estructuración del futuro. Existe otra forma de futuro que utiliza going to, lo que nosotros podemos observar aquí, el going to, en lugar de will. No siempre se utiliza will, sino vamos también a utilizar going to. Hay que reconocer o conocer bien los usos de cada uno para evitar confusiones, ya que una de las traducciones es ir a hacer. Going to se usa para qué es lo que van a hacer. Entonces, vamos a iniciar, por ejemplo, planes, que es el 100% seguro que se van a ocurrir. Ahí se utiliza going to cuando son los planes que realmente son seguros que se van a realizar. Por ejemplo, dice, I am going to present my final exam tomorrow. Mañana voy a presentar mis exámenes finales. Es lo que va a ocurrir y tiene que ocurrir obligatoriamente. Entonces, ahí utilizamos el going to. I am going to present my final exam tomorrow. Mañana voy a presentar mis exámenes finales. Ahí tenemos. Otra oración. I am going to see. Recordemos que este verbo see indica ver. I am going to see you this holiday season. Voy a verte voy a verte estas vacaciones. Entonces ahí tenemos la traducción. La siguiente dice, they are going to the heat out tonight. Ellos van a comer fuera esta noche. Predicciones de las que se tiene que desarrollar con seguridad. Eso quiere decir, yo les digo, mañana yo les voy a poner a todos ustedes 10, pero eso tiene que cumplirse. Entonces, ahí utilizamos la terminología going to, mientras que con el will be son cosas que de pronto pueden suceder como no pueden suceder. No hay una certeza con will be. En cambio, con going to sí, son cosas que tienen que cumplirse obligatoriamente. Esas son las características. Por ejemplo, your concert is going to be the best of the year. Tu concierto va a ser el mejor del año, dice aquí. Entonces, una de las actividades que ustedes se van a desarrollar, van a desarrollar con mayor precisión. Entonces, también tenemos ahí. Vamos al siguiente, dice, I am not. Aquí tenemos ya, cuando ustedes vean este not, significa que nosotros tenemos aquí una negación. I am not going to study law in the university.